¿Qué tal, alumnos? Dando continuidad con su materia de análisis de riesgos de accidentes graves en las instalaciones industriales, esta tercera semana donde abordaremos la unidad 3 correspondiente a la evaluación de accidentes graves en instalaciones industriales. En esta tercera unidad abordaremos 5 subtemas específicos que corresponden al subtema 3.1, donde abordaremos diversos aspectos relacionados a los incendios, el 3.2, referente a explosiones, el 3.3, que son las dispersiones de nubes tóxicas o inflamables, el 3.4, que son las explosiones de tipo leve, y el 3.5, que corresponde al efecto dominó. En esta unidad abordaremos diversas características de las posibles consecuencias que se presentan mediante la materialización de un riesgo en estas instalaciones industriales. Y para poder entrar en materia, quisiera comentar en la parte introductoria que nosotros podemos realizar análisis de consecuencias en los procesos químicos industriales, lo cual puede llegar a ser una disciplina compleja. Compleja, ¿por qué? Pues porque se involucran diversos aspectos o diversas cuestiones, como los diseños de los procesos, la ingeniería, la fisicoquímica del proceso, la cinética de las reacciones. Y por esto es importante que los profesionistas o profesionales de la seguridad industrial entiendan los aspectos térmicos y toxicológicos de estos procesos para hacer una adecuada preparación o prevención ante un evento mayor. ¿Sí? Retomando entonces un poco lo que ya hemos venido hablando desde la semana 2, es importante que conozcamos toda la fuente principal de este proceso, todas las características y condiciones existentes para que tanto en un análisis de riesgos se pueda hacer una evaluación completa, como en un análisis de consecuencia podamos también hacer un complemento ideal de todo esto. Los análisis de consecuencia se entienden como aquella evaluación cuantitativa de la evolución espacial y temporal de las variables físicas representativas de los fenómenos peligrosos, en los que intervienen sustancias químicas peligrosas o materiales peligrosos, y los efectos que estos puedan tener ante la vida humana o las personas que se encuentran dentro del centro de trabajo o fuera del centro de trabajo o esta organización de la cual estamos haciendo este análisis, como al medio ambiente y los bienes materiales, ¿sí? O el mismo inmueble del centro de trabajo. Todo esto con el fin de estimar la naturaleza y magnitud del daño, o sea, en términos simples, yo trato de analizar las consecuencias para saber qué tanto va a impactar en la población interna, externa, medio ambiente e instalaciones físicas. El profesionista de la seguridad industrial pues busca analizar, prevenir y mitigar los efectos que puedan generar accidentes químicos, accidentes térmicos, accidentes mecánicos y accidentes eléctricos. En primera instancia, tengamos en cuenta que los accidentes químicos son aquellos que me pueden llegar a involucrar emisiones y fugas, intoxicaciones, corrosión a personas, reacciones químicas fuera de control o violentas. Los accidentes térmicos pues pueden generar incendios, quemaduras por conducción, convección o radiación. Y los accidentes mecánicos pues pueden generarnos explosiones, proyección de objetos, golpes y caídas del personal. Y los accidentes eléctricos pues son iniciadores de fuego, entre otros. ¿Sale? Esto solamente por mencionar algunos ejemplos de aquello que buscamos mediante un análisis, ¿de acuerdo? Tanto desde la parte inicial de un análisis del riesgo, ¿sí? Como en esta parte el analizar la consecuencia para poder establecer aquellas medidas preventivas y aplicar aquella mitigación del riesgo para controlarlo de una forma adecuada.
para evitar la materialización de este en una consecuencia tal como pueda ser un accidente mayor. Y bien, dentro de esta parte introductoria es importante pues tener en cuenta cuáles son estas, algunas, vaya, de estas posibles consecuencias. Y aquí, mencionando el ejemplo, pues, de una fuga, ¿sí? Una fuga, pues, puede ser tanto de gas a presión, una fuga puede ser por gas licuado presurizado, una fuga puede ser de gas licuado refrigerado, o una fuga también puede ser de líquido combustible. Aquí consideremos que una fuga de líquido combustible pues puede generarme dos vertientes. Derrame del equipo, ¿sí? En donde ocupo pues evaluar el caudal, la duración y área del derrame. Y considerar que esto puede tener una fuente de ignición o puede no tener una fuente de ignición. Y si no tengo una fuente de ignición, pues bueno, este derrame me genera una contaminación del medio ambiente. Pero si tengo una fuente de ignición, me genera un incendio en área extensa. Volviendo a la fuente, a la causa raíz de de la fuga de líquido combustible, pues pudiera ser que al momento de la fuga, pues exista un incendio en el equipo de forma directa, lo cual pues va a generarme un incendio en el área confinada, que puede generar un fenómeno como lo es un boilover. Asimismo, suponiendo otro ejemplo de una fuga de gas a presión, pues bueno, pues igual tenemos dos vertientes. Una, que exista una exposición del equipo a un incendio externo al momento que se presenta la fuga, y esto genera la rotura o explosión, lo cual pues va a generar ciertos proyectiles, ¿sí? Nuestra otra vertiente, perdón, que es el escape instantáneo, lo cual pues genera que tengamos que evaluar el caudal y la duración de este escape. Y aquí tenemos otras tres vertientes donde puede no haber una fuente de ignición, lo cual pues va a generar una dispersión sin pérdidas. Puede haber una ignición inmediata, lo cual genera una bola de fuego, un fireball. Y podemos tener una ignición diferida, donde hay que evaluar masa, gas, y puede existir una deflagración o una detonación. Como se pueden dar cuenta, pues las consecuencias que se originen de estas, en este caso, tomando como referencia este ejemplo, las consecuencias de una fuga pues pueden ser distintas, todo dependiendo de las características físicas de esta sustancia química peligrosa, sea un líquido, sea un gas, ¿sí? Y las características físico-químicas o toxicológicas de esta sustancia química. Entonces, debemos considerar todas estas cuestiones, por eso es importante tener toda la mayor información posible para poder, desde el análisis de riesgos y hasta este punto, poder realizar un análisis de consecuencia de una forma adecuada. Entonces, tomando como referencia otro ejemplo, teniendo una fuga de un gas licuado presurizado, pues nos da dos vertientes, donde yo puedo tener un escape instantáneo, donde necesito conocer o evaluar el caudal y la duración, y supone los mismos, las mismas cuestiones que la fuga de un gas a presión. Sin embargo, la fuga de un gas licuado presurizado, que regularmente pues, se encuentran en tanques, pues pudiera también generar otra vertiente como es la exposición del equipo a un incendio externo. Y la exposición de este equipo con gas licuado presurizado a un incendio externo, pues puede llegar a generar una consecuencia como lo es un bleve y por la explosión, dispersión de ciertos proyectiles. Entonces, justo el objetivo que tenemos en esta semana es poder tener en cuenta
todas estas características de las consecuencias que pudieran existir para que nosotros estemos preparados para poder complementar diversos análisis de consecuencia que creamos necesarios en nuestros centros de trabajo donde nos encontramos actualmente o donde nos lleguemos a encontrar en un futuro. Bien. Eh, Dentro de los análisis de consecuencia, como lo vimos anteriormente, pues la definición del riesgo es el producto de la severidad de un potencial accidente y la probabilidad de que este ocurra. Como ya lo hemos venido comentando desde el inicio, ¿de acuerdo? Necesitamos tener estas dos consideraciones que son importantes para poder analizar tanto el riesgo como una consecuencia. Los resultados de los análisis de riesgos pues deben ser usados para determinar las medidas de prevención. Pero en este momento y en esta semana nos hacemos otra pregunta. ¿Qué significan los niveles de criticidad, lo que es la probabilidad por severidad, en el caso del riesgo térmico, tóxico, mecánico inherentes a una reacción química? ¿Sí? Para yo poder entrar a fondo con mayor precisión en estos análisis y obtener datos los cuales me permitan tener mayor consideración al momento de aplicar medidas de mitigación o prevención de riesgos. Bien, una vez dicho lo anterior, teniendo ya como consideración esta parte introductoria para adentrarnos a los análisis de consecuencia y justamente tener aún como parte relevante el hecho de conocer la mayor información posible, tanto en un análisis de riesgos como en este tema que estamos abordando en esta ocasión, vamos a entrar directamente ahora con la parte de incendios. En este subtema tenemos un objetivo principal que es que ustedes conozcan cuáles son los conceptos fundamentales de los incendios en las instalaciones industriales, sus tipos, así como los métodos que existen para analizar estas consecuencias. Los incendios son reacciones químicas de oxidación violenta, las cuales generalmente con el aire, que es un comburente, así como con los materiales combustibles, pues generan efectos, como lo es el calor, que es generalmente radiante y produce daños de por sí y porque puede propagar la cadena accidental. Asimismo, estos efectos que se generan como humos sofocantes o tóxicos y genera efectos como lo son ondas explosivas de sobrepresión cuando se dan ciertas condiciones de aceleración de la velocidad de reacción y o contención, que es otro efecto que puede propagar la cadena de este accidente o esta cadena accidental. En las instalaciones industriales, los incendios pueden ocurrir de varias maneras que dependen de la naturaleza, tanto como propiedades físicas y químicas y de la disposición del combustible. Muchas veces, obviamente, un incendio pues dependerá de aquellos materiales y sustancias químicas peligrosas que se almacenen, así como las características propias de las instalaciones. Y de cada uno de estos pues también va a derivar aquellos efectos que se generen en estos accidentes, que son estos que comentábamos en la parte inicial. Ahora bien, los incendios son el tipo de incidentes que aparentemente están más controlados, pero sus efectos son más temibles, ya que puede afectar a otros procesos y áreas. ¿Sí? Esto pues de acuerdo a las características y componentes y conceptos y fundamentos del fuego, que igual comentaremos más adelante, solamente para reforzar esta cuestión. Sabemos que el comportamiento de un incendio pues puede ser demasiado drástico, sobre todo dependiendo de aquellos materiales combustibles que en su momento se encuentren en la zona o involucrados en la generación de este. Los tipos de fuego incendios que existen en la industria, ¿de acuerdo? Son los siguientes. En primera instancia tenemos incendios de líquidos en disposición abierta, también conocidos como de charco o pool fire, ¿sí? Se trata de un caso en el que el incendio se produce en una condición abierta no presurizada. A esto, como característica, pues tenemos un líquido
derramado en un área más o menos extensa que puede ser incluido sobre el agua, ¿de acuerdo? También se puede dar en un recipiente abierto, el cual no tiene techo, como decirlo así, un dique, o a presión atmosférica. La manifestación de este tipo de incendios suele ser la emisión de calor radiante y la de humos. Y entre sus efectos, pues existe radiación térmica intensa, así como puede afectar a otros procesos, pues por este mismo efecto. Entonces, este tipo de incendios de líquidos a disposición abierta, pues se pueden dar en cualquiera de los procesos industriales donde tengamos algún tipo de líquido que por sus características físico-químicas, pues sea inflamable y este por alguna situación se derrame en forma de charco, ¿sale? En un área específica en las instalaciones industriales o pues en cualquier área de trabajo donde se almacene algún producto o alguna sustancia química peligrosa con estas características. Ejemplos en imagen de un incendio de líquido a disposición abierta, como el que podemos ver en estas imágenes, y de qué forma pues, se pueden llegar a presentar. Otro tipo de incendios son los incendios de líquido con rebosamiento violentos, conocidos regularmente como boilover. Esto se trata de complicaciones del caso anterior que generalmente se presentan en los incendios de tanques para almacenamiento donde la altura del líquido combustible es considerable. Estos dos fenómenos que consideramos aquí dan lugar a las proyecciones o rebosamientos que pueden propagar el incendio y o sus efectos dañinos. En esta situación, la combustión en la superficie del líquido genera calor que se transmite por conducción y por convección. Recordemos que el calor de un incendio tiene diversos métodos de transferencia. La conducción, consideren que es aquella situación en la cual la estructura de acero se calienta transfiriendo ese calor a diferentes zonas. Y la convección, pues son cuando los humos y gases que emana el mismo incendio, pues también transfieren este calor y este se va pues a otras zonas donde se puede propagar. ¿Sale? Entonces, como bien lo comentamos aquí en el texto, pues se transfiere este calor o se transmite hacia otras capas inferiores del mismo. En estas últimas se da la presencia de agua, que es una de las características. ¿Y agua por qué? Pues agua decantada o emulsionada procedente del propio almacenamiento o de la inyección extintora de agua y espuma en caso de que se esté utilizando. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la presencia de esta agua pues producirá ebullición de esta con formación de burbujas grandes de su vapor. Esto ascenderá a través de un líquido impulsionado hacia la parte que rebosa o se proyecta fuera del tanque. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos aquí un ejemplo un poco más gráfico para que quede más claro. En primera instancia, pues las llamas calientan el agua que se encuentra en el fondo del depósito. Dijimos que esta agua pues puede estar ahí por los mismos procesos o por acciones contra incendio que se estén realizando en el momento. Entonces, en la parte de esta zona pues tenemos una onda de calor, la cual se está generando, se está transmitiendo, la cual continúa su descenso hasta formar contacto con el agua decantada que se encuentra en la zona hasta aproximadamente a más de 200 grados centígrados. Esta zona, pues es el producto que va quedando sobre la onda de calor y que al momento de la ebullición será arrojado explosivamente fuera del tanque. Y esta zona, pues tenemos una zona de combustión que sigue consumiendo las fracciones livianas, ¿de acuerdo?
Asimismo, pues toda esta zona, pues tenemos fracciones livianas, las cuales se destilan por la combustión que se está generando. En esta zona pues tenemos fracciones pesadas y calientes que bajan y en la parte inferior pues tenemos el agua decantada en el fondo del tanque. ¿Sí? Entonces, como lo muestra en esta imagen, pues ya posteriormente tenemos que el vapor del agua generado y sobrecalentado se proyecta violentamente hacia afuera, como lo vemos en esta segunda imagen. Y todo generado pues por este mismo fenómeno que se está dando en este incendio. Entonces, ya en esta imagen podemos ver de una forma más gráfica el vapor de agua que está calentada, supercalentada en esta zona, la cual se está impulsando hacia la parte superior y pues está empujando el producto que aún se encuentra pues rebosando en esta zona y pues toda esta zona que puede estar involucradas con ciertas llamaradas pues sale al exterior y pues el derrame de todo este químico restante que se encuentra aún en el interior y pues en este caso pues se va hacia el exterior. Bien, eh, otro tipo de incendios que se pueden presentar en instalaciones industriales, pues tenemos incendio de gases o vapores de nube abierta, también conocidos como bola de fuego. En el caso de la inflamación inmediata no diferida de una nube de gases o vapores que se ha situado de forma rápida en espacio abierto, pues genera efectos intrínsecos como lo son la radiación térmica y de corta duración originada en una llama voluminosa, la evolución hacia la forma de hongo por la ascensión de gases muy calientes y más ligeros del aire y la sobrepresión no significativa, ¿de acuerdo? Como lo podemos ver en el ejemplo gráfico de este tipo de incendios. Otro tipo de incendios son de gases o vapor en fuga local presurizada, también conocido como incendio de tipo dardo o jet fire. Cuando hay una fuga localizada de gases o vapores inflamables a presión, por ejemplo, a través de perforaciones, bridas o estoperos no sellados, estos se pueden incendiar dando lugar a un fuego semejante a un dardo de soplete, como lo pueden ver en esta imagen. ¿Sí? Tal tipo de incendio tiene un peligro relativamente bajo en sí mismo, eh, ya que se deberá cortar la fuente de presión y el caudal que origina la fuga y se procede a la extinción, así de simple. Pero si el dardo afecta a equipos colindantes, es donde va a estar el problema, porque puede dar lugar a otros accidentes más graves y ello determina que se debe evitar la cercanía de elementos propensos a fugas con respecto a otros para evitar este efecto de propagación. O el hecho de que yo tenga un tanque o hay sustancias con características inflamables, o el hecho de que tenga trabajadores, pues me puede generar ciertos daños y afectaciones tanto a la vida humana o la integridad física de estas personas como a los mismos bienes inmuebles del centro de trabajo. Dentro de estos cuatro tipos de incendios principales que ya hemos venido comentando, hemos comentado un par de conceptos que es importante que sí tengamos en cuenta de cómo interpretar. Para esto, pues, tocaremos algunos puntos de estas definiciones adecuadas. En primera instancia, ¿qué es la temperatura de inflamación? Que es lo mismo que el punto de inflamación o flashpoint. Nos referimos a la temperatura de inflamación como la temperatura mínima a la cual, bajo ciertas condiciones de ensayo determinadas, un material desprende la cantidad suficiente de gases inflamables para producir su inflamación en presencia de una fuente de encendido. La inflamación es súbita y se apaga cuando se retira la fuente citada. ¿Sí? A esto nos referimos cuando hablamos de
temperatura de inflamación o punto de inflamación. Eh, el siguiente es el punto de incendio o temperatura de incendio. ¿A qué nos referimos con esto? Pues nos referimos al punto de incendio a la temperatura mínima a la cual un líquido emite una cantidad de vapores suficiente para que mezclado con el aire se produzca la inflamación en presencia de una fuente de encendido y que es susceptible de mantener dicha combustión continua una vez producida la ignición de la misma y retirada de la fuente citada. Cuando hablamos de la temperatura de autoignición, que es igual a la temperatura de autoinflamación, nos referimos a que la temperatura mínima es a la que la sustancia combustible es capaz de inflamarse, ¿sí? En resumen, la temperatura de ignición arde solo cuando está presente la fuente de ignición. El punto de incendio arde aunque se retire la fuente de ignición que inició la combustión. Y la temperatura de autoignición arde sin necesidad de que exista una fuente de ignición. Tres conceptos solamente que hay que tener en cuenta, sobre todo para temas relacionados o para interpretación específica también de las características que de pronto nos pueden proporcionar de las sustancias químicas peligrosas. Consideremos que todo incendio pues va a generar radiación térmica, pues la cual puede llegar a generar cierta peligrosidad tanto al ser vivo como a los objetos o materiales que se encuentren en el campo o en el sitio donde se origina un incendio. Y pues depende también mucho de las condiciones atmosféricas, como es la humedad del ambiente, de la geometría del incendio, que se refiere pues al diámetro de la base del incendio, la altura de las llamas y la distancia al punto irradiado, así como de las características físico-químicas del producto en combustión. La radiación térmica va a depender bastante de los tipos de materiales que estén ardiendo en el sitio y pues de dichas condiciones, características que estén presentes en el área de origen, ¿sí? Tengamos en cuenta que la determinación de la intensidad de irradiación por unidad de superficie que se recibe en un punto situado a una cierta distancia del incendio puede estimarse mediante una ecuación. Y esto quiere decir que pues la intensidad de irradiación, lo que es Q, que es dicha intensidad, es igual al coeficiente de transmisión atmosférica, al factor geométrico de visión o de vista de forma y a la intensidad medida de radiación de la llama. A todo esto también consideremos que los incendios no solamente pues se dan por estas sustancias químicas peligrosas de los cuatro tipos que ya mencionamos hace un momento, sino que también pues se pueden dar por incendios de sólidos en recintos cerrados, sobre todo pues como en las bodegas, en los almacenes donde tenemos materiales a los cuales se les conoce como sólidos combustibles. Aquí en este apartado, pues se definen a los incendios de recintos confinados como los que tienen lugar dentro de espacios cerrados, como estos ejemplos que ya les comentaba. En principio, se piensa que este tipo de incendios tiene lugar en el interior de habitaciones, edificios, aunque también puede hacer referencia a otros recintos como los existentes en el interior de vehículos de transporte, buques, aviones, trenes, almacenes y otros similares. Sobre todo, pues esto especificándolo en las áreas y centros de trabajo en los que laboremos actualmente o en los que podamos laborar en un futuro. Los incendios de sólidos en recintos cerrados pues presentan dos efectos o dos comportamientos principales, los cuales pueden suscitarse dependiendo pues también de los materiales que estén habiendo y sobre todo de la fase donde se encuentre este incendio, ¿sí? Uno de ellos pues es el flashover, que este tipo de fenómeno sucede cuando dentro del recinto
del recinto, perdón, hay gases de combustión calientes, hay vapores inflamables sin quemar. Estos calientan el recinto y todo su contenido de manera súbita, lo cual pues entra en llamas de una forma muy rápida. ¿Sí? Y otro de los fenómenos es el backdraft, lo cual pues es cuando el incendio consume todo el oxígeno en el interior, pero la temperatura que se encuentra en el sitio sigue subiendo, ¿sí? Y si se abre una entrada de oxígeno repentina, ¿qué provoca? Pues que los gases calientes se incendian, ocasionando una explosión repentina seguida de una bola de fuego que sale por donde entró este oxígeno. Ejemplo gráfico de un flashover, de estas llamaradas que se originan de una forma repentina cuando se reúnen estas características en un incendio, y ejemplo de un backdraft, que es cuando se crea un ingreso repentino de oxígeno en una zona donde ya hay demasiado calor, genera esta explosión, esta energía repentina, ¿sí? Y también pues genera una bola de fuego en el sitio o en el área. Pues ese tipo de fenómenos, pues es importante también tenerlos en cuenta, sobre todo también a los brigadistas, ¿verdad? De brigadas contra incendio, porque pues se generan pues ya cuando el incendio está materializado, ya cuando está ardiendo y dependiendo pues de la fase del incendio en la cual se encuentre nuestra situación o el accidente. Tengamos en cuenta, y creo que todos lo conocemos esto ya como base, aquellos que han tenido la oportunidad de participar en un curso de prevención y combate de incendios, por más básico que sea, pues siempre es importante conocer los principios o los principales componentes del fuego. A esto tengamos en cuenta que para que exista un fuego, pues se va a requerir de calor, que es la energía. Vamos a requerir de un comburente, que en este caso pues es el oxígeno o el agente oxidante. Requeriremos también pues de un combustible, lo cual pues es un agente reductor. Y pues aquí tenemos otro componente, hay otro componente ideal pues para que exista la materialización en este fuego. Y es a lo que le conocemos como la reacción química en cadena. ¿Sí? Entonces, tenemos un agente oxidante que es el oxígeno, tenemos temperatura que es el calor y tenemos combustible que es el agente reductor combinado con la reacción en cadena, que es lo que tendremos, pues tendremos un fuego, ¿sí? El cual pues sabemos que se convertirá en un incendio de acuerdo a las características presentes y las condiciones en el sitio o el área donde se produzca este. Y a todo esto, ¿cómo puedo yo analizar las consecuencias? Que es lo que comentamos desde un inicio. Recapitulando un poco hasta este punto, ahorita hablamos sobre 5 tipos de incendios que se pueden dar en instalaciones industriales. Principalmente con características donde se manejan, pues, o se pueden manejar sustancias químicas peligrosas y pues genera diversos comportamientos los cuales pueden poner o aumentar la peligrosidad en las áreas de trabajo y estas instalaciones industriales. Eh, a todo esto, actualmente, para yo poder analizar las consecuencias de estos posibles escenarios de la materialización del riesgo que puede existir en estos procesos, existen softwares con los cuales yo puedo crear una modelación o un posible escenario de estas situaciones. Y estos análisis por fuego y explosión generan mayor certeza en estos resultados que yo requiero. Actualmente existen 2 software que son al menos los que yo utilizo y he utilizado para crear estos análisis de consecuencias. El primer software es el software Aloha. Quizás alguno de ustedes ya ha escuchado hablar de él o hasta ya lo ha utilizado, el cual fue elaborado, diseñado por EPA y pues actualmente que ellos
tienen a disposición y es un software que me permite justamente realizar este tipo de análisis. Y la ventaja que tiene este software es que es gratuito, ¿sí? El otro software que tenemos es el software Scree de dinámica heurística. Es un software el cual es mexicano, 100%, pero a diferencia del software Aloha, los software Screen de dinámica heurística tienen un costo por licencia. Entonces, la accesibilidad que yo puedo tener a cada uno de estos softwares depende principalmente de eso, ¿de acuerdo? De la compra de una licencia para poder utilizar dicho software o utilizar uno gratuito para poder también obtener estos análisis. Obviamente, si yo laboro en un centro de trabajo donde se realizan procesos industriales, donde se realizan procesos con sustancias químicas peligrosas, pues hay que invertirle en este tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Sobre todo para que ustedes puedan gestionar con sus gerencias, con sus corporativos, pues la adquisición de una licencia, de un software que te permita modelar escenarios de posibles consecuencias para que pues tú puedas tener mayor precisión en los análisis y como equipo, obviamente, de seguridad industrial, pues se puedan reforzar las tomas de decisiones para mantener una gestión del riesgo adecuada y sobre todo la mitigación que se necesita de una forma eficiente. Entonces, en los análisis de consecuencias, en primera instancia, hablemos un poco y muy brevemente de Aloha. Aloha permite ingresar detalles sobre una liberación química real o potencial, o sea, el escenario que yo pudiera tener en una situación real o potencial que se pudiera presentar. Y luego genera estimación de zonas de amenaza para varios tipos de peligro. A todo esto, pues Aloha puede modelar, ojo aquí, nubes de gas tóxico. Aloha puede modelar nubes de gas inflamable, puede modelar bleve, incendio de chorros, incendio de charcos y explosión de nubes de vapor. Entonces, estos son los principales modelos o escenarios que me permite a mí realizar este, este software, que es el software Aloha. ¿Sí? Entonces me puede ser de mucha utilidad, ya que este mismo, pues me genera estimación de amenazas o zonas de amenazas, como se muestra aquí en el ejemplo, donde además de generarme estas zonas de amenaza, pues me permite trazarlo en mapas para que yo pues pueda representarlo de una forma más gráfica. Y pues me lanza principalmente tres zonas. Me establece zona de amenaza, rojo, que es donde se representa el peor nivel de peligro, zona de amenaza naranja y amarilla, que es donde se presentan áreas de peligro decreciente. Entonces, de esta forma es como Aloha me permite a mí realizar ciertas modelaciones con las cuales yo puedo reforzar mis análisis, sobre todo pues en este caso mis análisis de consecuencias que se pueden presentar en el área de trabajo. Bien, Scree para el análisis de consecuencias eh, oferta principalmente tres tipos de software. Lo que es un Scree Modelos, que este es el nombre principal que tiene, Scree Fuego y Scree Emisiones. Scree Modelo, Scree Fuego y Scree Emisiones. Scree Modelos, pues es un conjunto de herramientas para simular en un equipo de cómputo emisiones de contaminantes como fugas,
y derrames de productos tóxicos y daños por nubes explosivas para estimar escenarios de afectación de emisiones continuas o instantáneas bajo diversas condiciones meteorológicas. Esto es lo que nos representa Scree Modelos, que es justamente este que podemos ver en pantalla. Scree Fuego es un programa para efectuar la simulación en computadora también de consecuencias por eventos de fuego y explosión, que es el que podemos observar acá. Y Scree Emisiones es el software también que permite identificar un accidente que involucra la emisión o fuga de productos químicos peligrosos. Entonces, son estos tres software que nos oferta Scree que nosotros pues podemos llegar a utilizar. Oye, ¿y de qué dependerá el modelo? Pues de lo que yo quiera representar. O sea, si yo quiero utilizar una licencia de Scree Fuego y voy a adquirir una licencia o voy a solicitar la adquisición de una licencia, pues voy a necesitar primero conocer ¿qué ocupo modelar? ¿Qué procesos se manejan en mi centro de trabajo? Pues para yo hacer una adquisición que realmente me sea de utilidad. Bien, entonces, diferencia en estos dos software, pues ya les comentaba, pues Aloha está hecho y elaborado por una organización de los Estados Unidos de América y es un software gratuito, que es una gran ventaja. Desventaja que pudiera ser, todo depende ahora sí de nuestro nivel de inglés, porque Aloha, su software es en inglés. ¿De acuerdo? Entonces, también las cantidades, tanto como peso, todos aquellos datos que agreguemos, meteorológicos, etcétera, son en el sistema de Estados Unidos de América. Entonces, yo solamente ocupo hacer un par de conversiones para poder agregar los datos necesarios y me pueda dar estos modelos. Y Screen, pues es totalmente mexicano, es en español y es muy fácil y muy práctico manejarlo y pues más rápido hacer. Por eso les digo, pues todo depende de nuestro nivel de inglés para yo poder manejar cada uno de estos softwares. Y pues también de la accesibilidad a sistemas financieros que pues nos permitan hacer la adquisición. Esa es la diferencia entre estos dos softwares, lo que es Aloha y lo que es los software Scree de la empresa Dinámica Heurística Mexicana. Tomando como referencia un pequeño ejemplo de un análisis de consecuencia, en este caso por fuga de gasolina en base al software de Fuego, puedo yo modelar ciertas situaciones como la que nos estima o solicita en este pequeño ejemplo, donde se describe una emisión de gasolina que escapa de una fuga de una tubería con un flujo volumétrico de 0.1 metros cúbicos por segundo. Esto en un dique circular con un diámetro de 25 metros que contiene el derrame. Y si el líquido se incendia, hay que estimar el flujo térmico del receptor a 50 metros de la orilla del tanque, y esto es a 62.5 metros a nivel del piso del centro del tanque. Entonces, son algunos de los datos para crear un escenario que yo requiero, o sea, yo ocupo plantear qué es lo que quiero modelar, por qué lo quiero modelar y bajo qué características posibles de la materialización de mi consecuencia lo voy a modelar. Entonces, tenemos aquí una imagen del escenario que yo pretendo modelar, que es básicamente un fuego en derrame, ¿sí? Que es un charco, como lo pueden observar. Tenemos ciertas áreas que a mí me interesa modelar y pues esto lo voy a agregar con los datos que describimos anteriormente. Y estos datos, pues realmente el mismo software me los solicita, ¿sí? O sea, no ocupo
específicamente yo tener previamente en cuenta simplemente ocupo cierta información y el mismo software me la va a ir requiriendo y yo se la voy a ir proporcionando. Scream entonces tiene un proceso para ir llenando esta información. Eh, en primera instancia, cuando nosotros utilizamos el software Screen, Fuego nos da la opción, ya sea de diseñar un modelo por bola de fuego, ¿sí? Por fuego por derrame, que es el caso de este ejemplo, de dardo de fuego o de una nube inflamable. Esos son los principales 4 escenarios que me permite Fuego, que si recapitulamos un poco con los ejemplos o con los tipos de incendio que vimos al inicio de esta presentación, pues me permite modelar prácticamente cada uno de estos tipos de incendios. Fuego pues me solicita información acerca del sitio donde voy a realizar este modelo de simulación, que pues serían básicamente los datos del centro de trabajo o de la empresa, así como pues de los responsables de la elaboración de este. Me pide pues tanto el nombre de las instalaciones, la respectiva dirección, donde hay que colocar ciudad, estado, país, teléfono y datos referentes pues a una localización georreferencial, ¿sí? Asimismo, una vez que tenemos esta información, posteriormente, me solicita pues agregar los datos en primera instancia de la sustancia. En este caso, pues en el ejemplo nos indicaba que es una sustancia inflamable, como lo es la gasolina. Por lo tanto, me da un buscador donde yo selecciono la gasolina, ¿de acuerdo? Dentro del software me da la opción de confirmar solamente que sí sea la gasolina, lo que yo pretendo analizar, para poder continuar con lo siguiente. Posteriormente, el software me solicita agregar valores de interés. Valores de interés, el software me lanza ya algunos predeterminados, ¿sí? Sin embargo, si yo tengo valores de interés en calcular, pues simplemente es cuestión de agregar aquellos valores que a mí me interesan considerar en este apartado. En este espacio, pues puedo yo agregar valores de interés, tanto como lo es la radiación, también como son las distancias y las referencias que yo quisiera considerar en este análisis. Bien, asimismo, una vez consideré esta información, pues requiero agregar características de la fuente. ¿A qué nos referimos con características de la fuente? Pues básicamente requiero yo agregar información referente a el punto o el espacio donde se origina esta fuga, ¿sí? Tanto pues si la fuga se encuentra en un tanque, sin confinamiento, con confinamiento, y agregar las cantidades del flujo volumétrico que yo quiero estimar y la densidad del mismo líquido, ¿verdad? Que esta densidad regularmente pues la podemos obtener tanto en los datos y características principales de la sustancia química peligrosa. Y igual debemos de agregar información pues referente a, a la energía total que se genera o se generaría en la radiación, que pues aquí el mismo software te indica, pues sugerir el más alto, pues para tener el escenario más drástico que se pueda generar. Posteriormente, pues hay que considerar, una vez que ya tenemos datos de las instalaciones, una vez que tenemos datos de la sustancia, datos de los valores de interés, datos del punto donde se origina este escenario, pues debemos también considerar las condiciones ambientales, que es básicamente los datos meteorológicos, que esos pues yo también puedo sacarlos o recabarlos de alguna fuente de confianza sobre los datos que se encuentran en la zona geográfica donde yo estoy realizando este análisis. Una vez obtenida esta información, pues yo procedo a generar
este análisis y dentro de los resultados de los cálculos que me va a lanzar este software, pues existe desde un reporte de cada uno de los aspectos donde me va a lanzar gráficos, ¿sí? Gráficos de radiación contra distancia, gráficos de radiación contra distancia con diversas interpretaciones y yo aquí pues selecciono la que en su momento pues mejor me convenga o yo requiera interpretar. Asimismo, me va a lanzar datos específicos del análisis de consecuencia y mapas pues de radios de afectación, ¿de acuerdo? Que estos mapas pues igual yo los puedo, me permite el mismo software pues poder mapearlos en, en alguna aplicación, ¿sale? Para yo poder hacer una proyección de los grados de afectación presentes en este análisis de consecuencia. Entonces, este software, como se pueden dar cuenta, pues es demasiado amigable. Solamente hay que tener la información que deseamos analizar para de esta forma poder alimentar toda esta toda esta base de datos y nos genere ahora sí que justamente el modelo que yo deseo para poder complementar un análisis de consecuencias o reforzar también desde un análisis de riesgo. Entonces, hasta este punto, en esta sesión, revisamos lo que corresponde a las características de un incendio de líquido en disposición abierta, que es a lo que le conocemos como de charcoal fire. Hablamos también acerca de incendios de líquidos con rebosamiento violento, que es el boilover, principalmente como más se le conoce, sobre incendios de gases o vapores de nube abierta, lo que es incendios de bola de fuego, firebug, y de incendios de gases o vapores de fuga local presurizada, que es el dardo o jetfire. Y de forma general, pues comentamos también sobre los incendios de sólidos combustibles principalmente. Bien, entonces hasta aquí comentamos y recabamos algunas de las características de estos incendios que se pueden presentar en instalaciones industriales y que es importante que tengamos considerada no solamente en mi análisis de riesgos que puedo tener la probabilidad de que se genere ¿verdad? La probabilidad de que se genere un incendio. Bueno, pero ¿qué tipo de incendio? O sea, no basta con dejarlo hasta ahí, sino que necesitamos saber qué tipo de incendio, qué características puede tener, si puede ser un incendio de charco, si puede ser un incendio boilover, si puede ser un incendio con bola de fuego, etcétera. Y con esto, pues, poder tener también un análisis de consecuencia, apoyado en este caso por medio de un software que yo lo recomiendo más, principalmente por la confiabilidad que tengamos. Es importante que tengamos los datos, que tengamos la información, porque yo ocupo agregar la información. Si yo agrego, lo diremos ahora sí que de una forma eh, coloquialmente, pues si yo agrego basura, yo obtengo basura. O sea, si agrego información incorrecta, obtendré una modelación incorrecta. Entonces, yo debo ser consciente de esta información que estoy agregando a estos software para poder tener la información necesaria. ¿De acuerdo? En nuestro foro que tendremos este fin de semana, abordaremos el uso de este software para que lo conozcan y sepan cómo funciona, tanto de Escrifuego como también de Aloha, para que puedan conocer la operación de y sobre todo pues puedan tener ustedes la capacidad de utilizarlos en sus actividades. Bien, hasta aquí recuerden, si tenemos alguna duda o pregunta, con toda confianza, anotarla para igual resolverla el fin de semana, donde tenemos también ya una agenda del día en la cual podremos abordar estos temas, pues para que de este modo pues podamos también resolverlas, atenderlas y la información que estamos revisando pues quede más clara.